Bueno, ahora vamos a revisar un circuito recortador de mayor complejidad que el del video anterior. ¿Cuál es la variante que tiene? Que en el circuito simple, a la salida, únicamente teníamos conectado el diodo. En este caso, tenemos conectada una fuente de 4 volts al ánodo del diodo. Vamos a trabajar con una señal triangular que va de un valor mínimo de menos 16 volts a un valor máximo de 16 volts. ¿Sí? La señal triangular va tomando todos los valores posibles desde 0 hasta 16, todos los que se puedan tomar, es decir, hay valores infinitos porque podemos tomar un volt, 1.1, 1.17, 3, 3.05. Todos los valores que se encuentren en este rango son valores posibles que puede tomar la señal triangular. Y después va a ir disminuyendo desde 16 volts, cruzando por 0 hasta llegar a su mínimo menos 16 volts. Vuelve a crecer, cruza por 0 y se va a estar repitiendo de manera indefinida a una determinada frecuencia. Bien, esta señal es la que vamos a introducir a nuestro circuito para ver qué es lo que ocurre. Bien, como ya habíamos visto, vamos a hacer el análisis de este circuito recortador con cada uno de los semiciclos. En este caso vamos a empezar trabajando con el semiciclo positivo, ¿sí? Que es la parte de la señal donde esta toma voltajes positivos. Bueno, a ver, seleccionamos aquí el color rojo. Vamos a seleccionar aquí color blanco. Bien. Bueno, cuando estamos trabajando en el semiciclo positivo, vamos a sustituir este símbolo por una fuente de voltaje con el positivo en la parte de arriba. Entonces vamos a ponerle aquí. Y cerramos nuestro circuito. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con las dos fuentes que tenemos. Tenemos una fuente fija de 4 volts que tiene el positivo hacia el ánodo. Por lo tanto, esta fuente de 4 volts provoca una polarización directa en el diodo, es decir, estaría cerrado si no estuviera esta fuente, ¿sí? Pero bueno, tenemos esta fuente y tenemos que ver qué pasa en conjunto con las dos fuentes que participan en nuestro circuito. Esta fuente la podemos considerar una fuente variable, es decir, una fuente en el semiciclo positivo que va a ir tomando valores inicialmente desde 0 hasta 16. Bien, cuando tenga un valor 0, quien domina es esta fuente, por lo tanto polariza a nuestro diodo de manera directa y lo que va a provocar aquí es un circuito cerrado. Vamos a considerar por ahora un diodo ideal y entonces en el diodo ideal no consideramos nuestra caída de 0.7, sino consideramos simplemente un cortocircuito. Cuando esta fuente toma un valor de 0, tenemos esta situación, por lo tanto el voltaje de salida es 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esta fuente toma un valor 1? Sigue dominando esta, por lo tanto seguimos en esta situación. Toma un valor 2, sigue dominando esta fuente, polarizando de forma directa el diodo. Lo mismo va a pasar con 3, pero cuando lleguemos a 4 volts, estamos en una situación en que tanto esta fuente como esta tienen el mismo valor, ¿sí? Ese va a ser un punto de transición. 4 volts es un punto de transición. Si consideramos un diodo ideal, cuando nosotros pasemos a 4.1,
entonces quien va a dominar en la polarización del diodo es esta fuente, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a ver. Ya quedamos que de 0 a 4 volts el diodo está polarizado de forma directa. Bien, vamos a regresar nuestro diodo y ahora vamos a considerar que esta fuente es la que domina porque va a ser mayor a esta, y entonces tenemos el positivo de la fuente conectada al cátodo, es decir, al negativo del diodo, por lo tanto lo va a polarizar ahora de forma inversa, cuando tengamos voltajes por encima de 4 volts. Por lo tanto, esto se va a comportar como un circuito abierto, ¿sí? Al estar este circuito abierto, desactivamos esta fuente. Esta fuente ya no participa, es como si la desconectáramos del circuito, y ahora el voltaje de salida que nosotros medimos, en realidad es el voltaje que está en la fuente de entrada, ¿sí? ¿Por qué es el voltaje de salida igual al voltaje de entrada? Porque no hay flujo de corriente, no está cerrado aquí el circuito. Por lo tanto, el voltaje que va a caer en esta resistencia es cero. Pero como se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje, el voltaje que estoy ingresando es el voltaje que va a salir. Bien, vamos a revisar un poco nuestras gráficas. Primero, quedamos que mientras esta sea menor a 4 volts, el circuito está cerrado y nuestras salidas son 4 volts. Eso lo vamos a ver aquí. Observen cómo en este tramo de la señal tenemos 4 volts, ¿sí? Después, 4 volts es un punto de transición, es decir, es el punto que define la situación del diodo de polarización directa a polarización inversa. Eso lo vamos a ver aquí. Aquí está la línea de transición, ¿sí? Bien, cuando esta fuente rebasa los 4 volts, entonces se abre el circuito y el voltaje de salida empieza a seguir al voltaje de entrada. Eso lo estamos viendo aquí, como a partir de 4 volts, el voltaje de salida empieza a seguir al voltaje de entrada. Repite esto que está aquí, ¿sí? Ahí. ¿Sí? Bueno, cuando el voltaje empieza a disminuir, mientras el voltaje sea mayor a 4 volts, va a continuar en esta situación, ¿sí? Entonces, empieza a disminuir. Y otra vez, cuando llega a 4 volts y disminuye, ahora quien va a dominar sobre la polarización del diodo es esta fuente. Y ya quedamos que esta fuente lo va a polarizar de forma directa, ¿sí? Entonces, vamos a tener nuevamente un cortocircuito. Bien. Ahora, eso hasta que lleguemos a 0. Vamos a revisar ahora el semiciclo negativo. ¿Qué vamos a hacer con el semiciclo negativo? Bueno, vamos a invertir la polaridad de esta fuente. Entonces, vamos a girarla acá. Ahí está. Bien. Ya tenemos ahora el negativo hacia la parte de arriba y el positivo hacia la parte de abajo. Vamos a regresar nuestro diodo para que podamos ver. Bien, quedamos. Esta refuerza una polarización directa en el diodo, lo pone en cortocircuito. Y en el semiciclo negativo podemos ver que el negativo de la fuente está conectado al negativo del diodo. Por lo tanto, en el semiciclo negativo para cualquier valor, la situación del diodo se refuerza en polarización directa, es decir, como un cortocircuito. Regresamos a nuestro circuito, donde el diodo está en conducción. Bien, eso va a ocurrir para cualquier valor de voltaje negativo aquí, para el que sea, desde 0 hasta menos 16 y de menos 16 hasta 0. Por lo tanto, en ese espacio de tiempo, el voltaje de salida va a estar fijo en 4 volts, ¿sí?
Eso lo podemos ver aquí en nuestra gráfica. Desde la mitad del periodo hasta completar el periodo, el voltaje de salida son 4 volts. ¿Sí? Bien. Estas señales generalmente se repiten cada determinado tiempo, es decir, tienen una frecuencia. Entonces, una vez que regresó del voltaje negativo a 0, va a volver a iniciar otro pico de triángulo, va a pasar a negativo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar con la señal de salida? Bueno, que la señal de salida se va a estar repitiendo. Es decir, vamos a copiarla. ¿Sí? Y así de forma indefinida. Bien, ya nada más para finalizar. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos aquí, donde está esta fuente de 4 volts, una fuente variable? Es decir, una fuente que a través de una perilla nosotros pudiéramos ir cambiándole el voltaje a 4 volts, 5 volts, 6 volts, etcétera, posiblemente hasta llegar a 16 volts. Bien, vamos a revisar qué pasaría. Cuando nosotros moviéramos la perilla y tuviéramos aquí un voltaje, vamos a suponer de 8 volts, lo que ocurriría en esta señal, vamos a ubicar 8 volts aquí, entonces dibujamos y vamos a rellenar, y para que se pueda observar vamos a poner la línea roja. Ahora la señal que nosotros obtendríamos sería en 8 volts, se mantendría la señal así, después seguiría la señal de entrada, ese pico, y después otra vez 8 volts, el pico y 8 volts. ¿Sí? Es decir, al poner nosotros una fuente variable ahí, tendríamos la posibilidad de subir o bajar esta línea que tenemos aquí, pues de acuerdo a como convenga para la aplicación del circuito que nosotros estemos generando, ¿verdad? Incluso, no sé, digo, podríamos pensar en que puede bajar a voltajes negativos, y si bajáramos a voltajes negativos, ¿qué pasaría? Bueno, que posiblemente tendríamos una línea de transición que estaría aquí abajo, ¿sí? Bueno, entonces esto fue un circuito recortador en paralelo, adicionando una fuente de voltaje en serie en la rama de salida con el diodo. Saludos.